Hola, te saludamos con mucha alegría. Este día es nuestro episodio número 10, donde estaremos hablando del perdón. Así que acompáñanos, saca tu libro, tu taza de café o té y prepárate para escucharnos y ver qué es lo que tenemos acerca del perdón. Bueno, ¿por qué no sacas tu cuaderno y me acompañas a leer acerca del día 10, el poder de perdonar? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también les perdonará a ustedes su Padre. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14 al 15. El perdón es una de las enseñanzas más profundas y difíciles de poner en práctica en la vida. En Mateo 6, que acabamos de leer, Jesús nos recuerda que el perdón no es opcional, sino un mandato crucial para aquellos que buscan vivir en comunión con Dios. El perdón tiene un poder transformador, tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe. Al perdonar, liberamos el resentimiento y el dolor que pueden envenenar nuestras almas. Pero más allá, perdonar es un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. Perdonar no significa excusar el mal o minimizar el dolor causado. Más bien es un acto de obediencia a Dios. ¿Qué cargas estás llevando que podrías entregar a Dios a través del perdón? Bueno, creo que el perdón es un tema muy, muy grande que abarca mucho, pero lo que podemos ver con ese pensamiento, con aún los versos, es que el perdón es importante para nosotros, Ujú. para nosotras, las que estamos dando el perdón, las que estamos perdonando, porque creo que muchas veces se nos ha enseñado o vemos o tenemos la perspectiva de que el perdón es una generosidad hacia alguien más, es un regalo hacia alguien más o es algo que hacemos para alguien más, pero el perdón es un acto de amor para nosotras mismas. Y creo que realmente necesitamos cambiar esa perspectiva y entender que el perdón es para nosotras. Sí, y yo creo que se nos dificulta entender eso porque viene acompañado a veces de enseñanzas muy erróneas. Y claro que se nos dificulta perdonar y decir, ¿cómo va a ser para mí si la otra persona me hizo daño? ¿Cómo yo le voy a conceder el perdón? Es como si yo le estuviera, aparte de que me hizo algo, le tuviera la responsabilidad de darle ahora yo algo Ujú. a esta persona como una carta de libertad o algo Sí, así. Pero yo creo que con el tiempo llegas a entender esa verdad, que se trata solamente de ti sí, y también empiezas a entender todas las cosas que están equivocadas sí, culturalmente y que simplemente creemos que estamos bien o que van acompañadas del perdón, pero que en sí, realidad no son necesarias y que nos ayudan. Si las entendemos más pronto, nos ayudan más pronto a sí, entender por qué el perdón es algo bueno y por qué gira alrededor de de nosotras, nosotros. nada más, o sea, Sí, alrededor de la persona que sufrió la herida, porque para perdonar obviamente tuvo que haber habido una especie de herida de que se herida. fue hecha hacia una persona. Sí, Tiene que haber dolor, sí, tiene que haber un profundo sentido en las emociones, de dolor, sentimiento de dolor en las emociones, tiene que haber una ofensa. una ofensa, tiene que Sí, haber heridas. Entonces, es algo tóxico, algo sí, negativo, algo feo, algo triste, tiene que haber dentro de ti y eso es porque alguien sí. te causó un daño Ujú. y, y pues como hay Sí, mucho que se tiene que hacer para poder liberarte y sacar esa toxicidad del corazón, del alma, de la mente no, ¿verdad? Pero del alma, de a veces de los comportamientos, de la personalidad de uno. ujú. Y, y pues es todo un mar de Sí, cosas, de conceptos que tenemos que primeramente ir aprendiendo con la vida ujú. y también ir desechando los erróneos porque Sí, no nos ayudan y, y no nos dejan perdonar libremente como Dios quiere porque
Dios quiere realmente que nosotras estemos libres, que nuestro corazón esté libre de temor, libre de rencor, libre de dolor, de tristeza causado por una persona que nos hizo daño. Sí. Y creo que es por eso que el perdón se vuelve difícil o como algo con lo que batallamos mucho, porque se vuelve en una conversación de qué es lo que la otra persona merece. Ujú, Y no necesariamente de qué es lo que yo merezco, qué es lo que yo necesito en mi vida. ujú, Y el perdón se vuelve en una conversación de la otra persona. Y es por eso que a veces nos sentimos como que es injusto que yo tengo que perdonar, porque tenemos esas enseñanzas de que el perdón es algo para alguien más, es un regalo, es algo para hacerlo sentir mejor ujú, o que algo así, pero realmente ujú. tenemos que ver que el perdón es para nosotras. Es una manera en que dejamos ir el resentimiento, que dejamos ir el odio, que dejamos ir el dolor, esas cosas que Ujú, nos dejan como que atadas, ujú. que nos dejan en el mismo lugar, esas cosas que nos hacen daño, que Sí, no nos dejan avanzar en otras relaciones, que no nos dejan avanzar con nuestros amigos, con nuestra familia, porque o con nosotras mismas, sí, simplemente. como que nos dejamos ser controladas por Ujú, esas cosas y esas emociones que están como que con ujú, ese problema, esa situación. Am, y creo que es diferente la poder aprender de una situación, poder pensar en esa situación, poder am, no necesariamente abrazar lo que pasó, pero entenderlo y ver cómo puedes evitarlo, cómo puedes ujú, mejorar tú como persona, cómo puedes evitar esos problemas en el futuro. Y es otra cosa es dejarte ser controlada por eso. ujú. Y vivir en miedo, vivir en dolor y vivir sin poder avanzar, sin Ujú. poder Sin poder ser libre y estar, libres. Ajá. ah, mm, el- tener espacio en tu corazón para cosas bonitas, cosas nuevas, porque Ujú. estás con temor, con rencor, con resentimiento, con Sí. amargura por cosas que te han pasado. Ujú. Y, y de hecho el perdón, cuando una persona lo hace de una manera genuina y lo hace, y se le es fácil, aún ahí es difícil. Sí. Pero imagínate cuando todavía tenemos un montón de malos conceptos y malas enseñanzas, todavía más Más se nos difícil. atrasa el, ¿cómo se dice? El tiempo, se nos atrasa el espacio donde queremos perdonar. Ay, quiero encontrar esa palabra. Y, y en vez de avanzar más rápido y perdonar y ser libres más pronto, estamos estancadas. Sí. El proceso, se nos estanca el proceso del perdón, porque ya es difícil por sí mismo y luego con todo lo que hemos aprendido de la Ujú. cultura, simplemente por no entenderlo de una manera correcta, pues nos afecta más. Y para empezar, como les decimos siempre, es cosas que nosotros hemos aprendido y queremos ver si a ustedes se identifican con nosotras o si tienen alguna enseñanza que ustedes nos quieran dar a nosotras. Pero, por ejemplo, algo que yo he visto en mi vida y en la vida de otras personas es que muchas veces nos atribuimos heridas, pero que realmente no nos corresponden, pero tienen que ver con procesos o situaciones que tenemos en nuestra vida donde Ujú. todavía no hemos perdonado y estamos, como lo has comentado, estamos ya con tristeza, estamos ya con dolor, estamos ya con rencor y entonces cualquier cosa que Sí. está en el aire que ni siquiera es para nosotras, lo tomamos. Y es porque hay una identidad en nosotras ya de Ujú. estar como víctimas Sí. y eso afecta. Entonces, yo creo, para, para ayudarte a perdonar, a veces hay cosas yo creo que no tienes ni siquiera que aceptar Ujú. como ofensas hacia ti Sí. misma. Es lo vimos en nuestro primer episodio de autoaceptación, de que hay Ujú, cosas que te enseñan, que te dicen, que solamente puedes decir, no es para mí, no lo ujú, voy a tomar, no lo ujú, voy a hacer, y ya you can move on. ujú, Pero a veces lo que pasa es que tenemos tanto dolor en nuestras almas, en nuestras vidas, ujú, de que alguien dice algo, alguien enseña algo y como que nos ponemos
como es para mí, ese es mi Como contra. que, how could she say that? Cuando ni se trata de ti o no lo tienes que aplicar. Ajá. Y me da mucha risa porque me estoy acordando ahorita de cuando te hablé acerca de The Bean Soup Theory, que es como que un trend de que estaba pasando en TikTok de que una muchacha estaba compartiendo su receta para una sopa de frijol. Ajá. Y luego le estaba diciendo así las pueden hacer, puedes echar esto, y alguien está comentando, ¿por qué estás enseñando esto? A mí no me gustan los frijoles, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le puedo poner para que, pues no me gustan los frijoles, qué puedo poner en la sopa? Y todos así como que, pues, si no te gustan los frijoles, pues no hagas una sopa de frijol. Y es como que se está tratando de poner algo en sí mismo que ni es para ella, Sí. ni es como que poder ver las cosas y decir, ok, eso no es para mí, eso no es algo que Ajá. tengo que aplicar. O es un comentario que no, ni fue Dirigido. dirigido a mí, pero la escuché y como que me causó dolor. Y es como Ajá. que, Sí, a veces eso, y a veces ofensas que probablemente sí pueden estar dirigidas a nosotros, ujú, pero que no son tan grandes sí. para causarnos tanto daño, pero precisamente por ese peso que ya traemos cargando, se hace más pesado, se hace más grande y se hace más real el dolor en nosotras. Y también, a veces son como daños innecesarios que nosotras favorecemos que vengan y se aniden en nuestro corazón Ujú, por procesos que no hemos tratado en nuestra sí. vida, por situaciones difíciles, por conflictos Sí. internos, conflictos emocionales que no hemos tratado, por asuntos de nuestra niñez, asuntos de nuestra educación, de nuestro crecimiento. No hemos tratado con eso y eso es como el terreno fértil para que cualquier ofensa Sí. venga y se anide y crezca y se haga grande y se haga parte de nuestra vida. Cuando, si nosotras nos encargamos de tratar con nuestra vida, de cuidarnos, de protegernos, de tratar con heridas, de tratar con cosas del pasado, estamos libres de todo eso y vamos desechando ofensas que no necesitamos y podemos tratar con más libertad ofensas que sí ya son Sí. dirigidas O estrictamente reales hacia Ajá. nosotras y estamos más libres en nuestro pensamiento, podemos ver las cosas de una perspectiva más clara y más, a veces más, de una forma más sana nosotras Sí. mismas. Entonces hay que echarnos las manos un poquito y para empezar, no tomemos ofensas que no nos corresponden Sí. o que no deben de ser tan pesadas a Ujú. nosotras. Entonces, am, Como que la realidad es que creo que he visto esto con que hay mucha drama ujú, en películas, en la así es. televisión, y a veces pienso que la gente ve eso y piensa que sus vidas también tienen que ser Sí. tan dramáticas así como son, pero no, o Que sea, sí tenemos que tratar alguna sí, situación. No, no. no, y me da mucha risa porque a mí me gustan las películas bien dramáticas, pero siempre le digo a mi esposo, yo veo las películas dramáticas porque no hay drama en mi vida y no es Ujú, algo que yo tengo, que ujú, necesito y hasta se me hace chistoso o es algo que lo puedo disfrutar de una manera muy ligera porque no, para mí no es real, o sea, y ujú, no tiene que ser real. Y a veces como si veo personas que reaccionan de cierta manera y así como que esto no es una película, como que es la vida y a veces podemos ujú. como que relajarnos un poquito y realmente tomar decisiones. Esto es lo que voy a dejar que me afecte y esto Es lo que es no. lo que no. Y solo como que brush it off Ujú, y no todo necesita una respuesta de nosotras, no todo ujú, necesita una a reaction. ujú. um, y, y ya. No a todo tienes que ponerle tu nombre. Ujú, Y de hecho, el tratar con heridas y el buscar estar tú bien internamente te va a llevar a que aun cuando ofensas sí sean dirigidas a ujú, ti, que tú las puedas desechar fácilmente y decir, ¿sabes qué? En esto yo ni siquiera quiero invertir mi tiempo, mi persona, ujú. como no vale la pena. Sí, Entonces, es una buena actitud. sí. Primeramente, no tomar ofensas que no nos corresponden o que no están dirigidas a nosotras y que simplemente tienen que ver con nuestro pasado o con procesos que no hemos tratado Ujú, en nuestra vida, pero también aún si estamos bien, si estamos preocupándonos, si estamos tratando de llevar nuestra vida bien,
cuando sí sean dirigidas a nosotras, nos va a ayudar y va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tratar, yo no quiero ofenderme por esto. Es como ni siquiera tengo el tiempo, ni siquiera tengo las ganas o las emociones, o estoy muy ocupada viviendo y siendo feliz que no puedo tomar esta ofensa ahorita, Sí, no la necesito y no la quiero. Entonces necesito. nos va a ayudar aún a desechar cosas que sí sean para nosotros y va a ser para nuestro bien. Sí. Pero luego también hay otro extremo. O sea, tomamos unas ofensas que es muy fuertes y a veces que no nos corresponden, Sí. pero luego hay otro extremo. También que yo he visto que en nuestra cultura tenemos, y es a veces el no reconocer cuando una ofensa Es real. es real. Entonces sí es bien raro y es bien... Y es como que, o no sé si es algo cultural o algo con Simplemente de las personas. pero como que pensamos que el perdón tiene que ser algo automático y como que incondicional. Y es así como que alguien te ofende y la respuesta tiene que ser el perdón. Ujú. Que sí, la respuesta sí es el perdón, pero a veces como que sí tiene que haber otros pasos. Ujú. Am, Yo creo que es como cuando estás en una fila, haciendo una fila para la tienda y alguien pasa y te roza con la bolsa y te dice, ay, disculpa, y tú, ok. ajá. Eso sí, Eso sí es es automático. instantáneo, pero Lo no, vas a hacer. pero no todo tiene que ser Sí, así. ajá. Ajá. Como- Y tenemos como esa presión. es que sí, yo creo que en momentos de mucho dolor y situaciones fuertes, el perdón tiene que ser un proceso Ujú. y tiene que ser algo que lo piensas, porque el simplemente decir las palabras de perdón no es suficiente y no es el perdón. Y cualquiera los puede decir. Sí, y no tienen fundación, no tienen No. como que no tienen el poder de cambiar tu vida. Ujú. Y creo que eso es lo que estabas diciendo ahorita con todo, que tienes el rencor, tienes el dolor, que es por eso que el perdón es necesario a tu vida. Es para que puedas dejar ir esas Ajá. cosas. No es para la otra persona. Entonces, el perdón sí tiene que ser un proceso Mm. que tienes que ver lo que pasó, tienes que entender lo que pasó, tienes que... Darle su peso a lo sí, que sucedió. Y es ahí donde muchas veces no nos gusta decir, a mí me hicieron daño. sí. O sea, tal persona me rechazó, tal persona me abandonó, tal persona estuvo hablando mal de mí, tal persona me ignoró, tal persona me insultó. Diferentes cosas que es el otro extremo donde te digo, no nos gusta, ¿sí? Porque pensamos que no nos gusta saber que alguien nos hizo daño porque en nuestra mentalidad afecta Sí. nuestra autoestima. Decimos, no, yo no quiero que nadie me haga eso. Entonces, si digo como que no pasó, como que no sucedió, o si no le pongo nombre a esta ofensa, todo va a estar Todo bien. va a estar bien. Ajá. Entonces, Ignoramos. ignoramos, y ahí es donde el dolor, o sea, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, ella es nuestro organismo, a él no se le pasa. Puede Ujú. ser nuestra mente y nuestros pensamientos los que se confunden y los que quieran decir, yo no quiero esta ofensa, yo no quiero Sí. tomar esta para que no sea parte de mi vida. Pero en realidad si sucedió, nuestro cuerpo no se va a olvidar. Y allí es donde empezamos a anidar la tristeza, donde empezamos a anidar el rencor y donde no entendemos el perdón de su manera limpia, de su manera genuina. Y por eso estamos batallando en procesos de perdonar. Sí. Porque se nos dificulta, porque simplemente no lo entendemos bien. Sí. Entonces, es necesario, primeramente, como dijimos ahorita, no tomar cualquier ofensa para nosotras, pero es necesario cuando sí suceda una ofensa, darle el nombre y el peso necesario. El peso necesario. Y ni modo decir, me sucedió a mí. Sí. O sea, tal persona, lo que no quería que me pasara, me sucedió. Sí. Están hablando mal de mí. Tal persona pues me rechazó o sufrí el engaño, sufrí el rechazo, sufrí el abandono, sufrí lo que se haya tenido que sufrir y llamarlo por su nombre. Sí. Es un lugar donde no nos gusta ir, es una situación donde es desagradable, pero tenemos que hacerlo. Tiene que ser parte de perdonar, porque si no, Sí. ¿qué es lo que tenemos que perdonar Sí. entonces? Es que creo que nos tenemos que mover a una área de pensar, los pensamientos y saber que aún en el perdón
hay campo y hay lugar y es necesario poner límites, es necesario poner boundaries, um, porque a veces como que I'm trying to say what I'm thinking. El aceptar lo que pasó, el ponerle el peso a lo que pasó, nos pone en una posición donde entendemos las decisiones que necesitamos tomar. Porque a veces si no le damos el peso a lo que está pasando, a la herida, como que se nos hace más fácil evitar la responsabilidad de cambiar, evitar el hecho de que nos tenemos que salir de esas situaciones a veces. Y lo que pasa es que nos ponemos en un lugar donde somos víctimas y nos quedamos como víctimas. Y a veces esto me pasó y me puedo salir y puedo tomar decisiones donde pongo mis límites, pongo mis líneas, donde esto ya no me puede pasar o esto ya no voy a dejar, ya no me voy a quedar en este espacio, no me voy a quedar en este lugar. Y creo que eso es importante de poder ver del perdón, es que el perdón no significa que todo está bien, no significa que te vas a quedar donde estés, no significa que las relaciones necesitan seguir, no significa que le estás justificando lo que pasó, porque sí es importante darle el peso, porque es solo así como puedes tomar las decisiones que son necesarias. Entonces, tratar de evitar la responsabilidad, porque al final es como, híjole, cuando te sucede algo realmente inesperado, una falta hacia tu persona, tú nunca planeaste, ni siquiera en el día, tú nunca pensaste que te iba a suceder, y es una situación donde no quieres estar realmente, donde tú dices, quisiera que esto no hubiera pasado, quisiera que no me hubiera sucedido, quisiera no tener que tomar este dolor, que sí tiene mi nombre, que sí fue hecho en contra mía, que sí es parte de tu historia. Va a ser parte de mi historia, que esto me pasó, que tal persona me hizo esto, o que tal compañía, porque hay una infinidad de ofensas que tienen que ver ya con quién somos cada quien, ¿verdad? Pero nadie quiere tomárselas reales. Por eso digo, ¿por qué hay personas que... por eso me lleva a pensar a lo que dijimos al inicio, ¿no? Porque hay personas que su vida se trata de andar tomando ofensas que no les corresponden, cuando en realidad cuando algo te sucede no lo quieres. Sí. Tu primera sensación es de ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué mi amiga se portó así conmigo? ¿Por qué mi esposo me está tratando así? ¿Por qué en mi trabajo me hicieron esto? ¿Por qué tales personas me hicieron este daño? Entonces, en primer lugar, no lo quieres. Es una sensación tan desagradable que tú no estabas contando con eso. Y es así como que tu cuerpo a veces como que hay historias de tramas tan grandes en las personas de que se les olvida lo que les pasó. Les sucedió. O sea, tiene el potencial de crear hay muchas personas de que no se acuerdan de su niñez, no se acuerdan de esos años porque pasaron por muchos traumas, mucho abuso, que su cerebro fue así como que eso no pasó. Ya una forma de que el cuerpo tiene para protegerse. Entonces, cuando no lo quieres, es verdad, no lo quieres, pero sí te sucedió. Por eso es tan importante que no tienes que perdonar al principio. Tómate tu tiempo. Oye, te sucedió algo, tómate tiempo para pensar. Sí. Es parte del proceso. Tienes que analizar exactamente qué fue lo que pasó. Y en el analizar vas a poder darle el peso a las cosas, el peso necesario a cada cosa, como es una persona importante en mi vida, porque aún sí puede ser una ofensa grande, pero a veces puede venir de personas que ni siquiera son importantes para ti. Entonces, eso te va a ayudar un poco a pesar lo que está sucediendo, ¿no? Y realmente cuando es difícil es cuando son personas cercanas a nuestra vida, que híjole, que ahí yo sí digo, híjole, cuando nos sucede, pues ni modo. Tenemos que abrazarnos, tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos y tenemos que tratar con la herida. Sí. De una manera, como ya lo hemos enseñado, con compasión hacia nosotras. Primero diciendo,
esto que me sucedió o esta herida, yo no la quiero. O sea, yo no la quise o yo no, me hubiera gustado que no me sucediera, pero me sucedió. Sí. O sea, tal persona o tales personas me hicieron daño y ahora tengo esta herida. Y ahí tienes que tomarte el tiempo para decir, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar con esta relación? ¿Qué va a pasar con esta situación? Sí. ¿Cómo lo voy a tratar? Pero lo que sí hay una ley muy importante que es lo que dijiste al principio, se trata de nosotras. Sí. Se trata de nosotras. O sea, lo primero que tienes que hacer en una herida, aunque estés como espantada, aunque estés en shock, ¿qué acaba de suceder? O sea, ¿de qué me acabo de dar cuenta que se hizo en contra mía? Es, ¿cómo me voy a cuidar yo? Sí. Yo en esta Navidad me quemé aquí con el horno. Y lo primero es como una herida física, ¿no? Una herida emocional. Lo primero que tengo que hacer, que me quemé, es, tengo que cuidarme rápido. Tengo que hacer, ¿qué puedo hacer para que esta herida no se haga más grande? ¿Qué puedo hacer para cuidarme? Y ya después puedo analizar cómo sucedió, por qué sucedió, tengo que ver que no vuelva a pasar. Pero lo primero es cuidarme a mí misma. Entonces, así es también con una herida emocional. Hey, tengo que abrazarme, tengo que cuidarme. A veces es importante dejar otras actividades y realmente pensar en lo que te está pasando, como asimilar la situación, asimilar el proceso o tener un proceso para asimilar lo que te pasó. Entonces, y eso es muy importante, el autocuidado. Así como lo es en una herida, en una cortada física, en un golpe, deja todo y abrázate, que es lo que tendemos a hacer, ¿no? Abrazar nuestro brazo, nuestra mano, nuestra rodilla. Haz eso contigo misma. Me está pasando esto, a ver. Y tienes que decir, a veces tienes que llorar en ese momento, a veces tienes que ponerte triste, ni modo, pero en ese momento piensa, lo más importante, tienes que pensar, lo más importante soy yo. Y tengo que cuidarme. Sí. Y eso te va a ayudar a que no haga un daño más grande. Sí. Porque cuando equivocadamente reaccionamos inmediatamente, nos hacemos más daño. Sí. A veces hacemos la situación más grande, a veces el dolor lo hacemos más grande, a veces en nuestra propia herida dañamos a otras personas que no tienen nada que ver en el asunto, ¿verdad? Sí, y creo que también tiene que ver con que creo que es muy importante. Es que yo lo hemos dicho mucho, pero se trata de ti. Ajá. Cuando pasas por algo y lo único que piensas es en la otra persona, es like, how can I get my vengeance? Sí. How can I get them back? ¿Por qué me hizo esto? Sí, ¿Por qué pasó esto? Y tratar de entender sus pensamientos, entender por qué hicieron algo. Como que cuando quitas el enfoque de ti misma, como que eso abre la puerta a muchas otras cosas que te pueden causar mucho más daño y que pueden alargar tu proceso de sanidad. Y claro que no es fácil, porque cuando alguien te causa daño, pues obviamente piensas en la persona, piensas en por qué. Te duele. Especialmente si es alguien que es cercano, alguien vital en tu vida. Sí. Pero es ese cambio que necesitamos hacer. Se trata de ti, cómo te puedes cuidar a ti misma, qué es lo que tienes que hacer para ti misma y a lo mejor como quitar esos pensamientos que son tan como que de otra persona. Y hace tiempo estaba viendo un podcast, no alcancé a leerlo, a escucharlo todo por completo, pero decía, cuando alguien te hace una ofensa, lo primero que tienes que hacer es guarda silencio. O sea, agarra un tiempo para ti. Y es ese tiempo donde te abrazas a ti misma y recapacitas en lo que pasó, le das el nombre a la situación, le das el peso necesario y ahí es donde puedes pensar más fácilmente qué vas a hacer. Sí. Y cómo lo vas a hacer. Y obviamente el perdón siempre está en la mesa, como te estamos diciendo, el perdón siempre es necesario, pero hay otras cosas que tienes que pensar. Por ejemplo, si una esposa se da cuenta que está siendo víctima de un engaño por parte de su esposo, híjole, es bien difícil. Tiene que pensar cómo voy a actuar. Sí. Ahí es donde
Esa y en muchas ocasiones, pero actuar con tus emociones inmediatamente vas a echar a perder más las cosas, te vas a hacer daño a ti misma, vas a hacer daño a las personas que están alrededor. Y yo creo que es necesario cuando pase estas situaciones, esta y cualquier situación, también usar la cabeza fría. Por eso es necesario decir, esto pasó, se llama así, y esto me sucedió, ¿qué tengo que hacer? Sí. Entonces, y por un momento, si quieres, aléjate un poquito del perdón, que es necesario, pero en ese momento tienes que ver cómo vas a tratar con la situación. Sí. ¿No? Porque Y creo que también es ver, esto es cuando se trata de alguien que es cercano a ti, es como cómo tratar un problema con una persona que no enseña o que no muestra como que arrepentimiento o que no muestra el entender de que necesita cambiar. Y creo que ahí también es otra batalla, especialmente si es alguien cercano, que consideramos como familia, amigos, esposos. Yo creo que ese es un mal concepto que nos han enseñado o que hemos aprendido del perdón, que si perdonamos tenemos que restituir a la otra persona y darle el lugar que antes tenía. Y la verdad no es necesario. Sí. Yo sé que Dios nos enseña ese tipo de perdón y Dios tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, no siempre tienes que hacer eso, porque ahí es donde se pone una carga en la víctima. Sí. Como tienes que perdonar y tienes que poner a esta persona otra vez en la misma posición. Pero la persona que causó el problema no tiene que hacer nada. Ajá, y solo necesita recibir el perdón. El perdón, y él es casi como, él es bueno. Tú eres mala ahora si tú no perdonas. Sí, y eso no es una mala enseñanza. Es verdad que Dios restituye, Dios tiene ese poder porque Él es Dios, pero a nosotros, no todas las personas, tenemos que restituirlas y traerlas a la misma posición en nuestra vida cuando perdonamos. De hecho, una de las cosas es, no tienes que traer a la misma persona, no tienes que continuar con una relación cuando perdonas. Si hay una persona suficientemente importante en tu vida que tú sabes que la necesitas, como el matrimonio, si la ofensa que se causó tiene el proceso necesario de arrepentimiento, de cambios, de límites. claro que es una relación que vale la pena restaurar y traer a un estado nuevo de matrimonio, como debe de ser. Claro que sí. Y también yo pienso en las relaciones con los padres. Hay personas que tienen heridas de sus papás, que yo digo, la relación de los papás vale la pena. Sí. Entrar en un proceso de perdón profundo, más cuando son padres que cometieron errores a veces que eran parte de su generación, que todos hemos pasado por eso. Decir, es que en los tiempos de antes los papás así trataban a los hijos o así trataban con los problemas, así trataban con las situaciones. Pero tú los miras y son personas que quieren una vida de bien para ti. Sí. Entonces, claro que vale la pena una relación con los padres. Hay padres que de verdad, sí, tristemente, son casos muy extremos que no tienes que continuar una relación con ellos porque está a veces en peligro la vida tuya y la de tu familia. Hijos, pero esos son casos bien extremos, situaciones bien extremas que son muy, muy deprimentes de hablar. Entonces, pero refiriéndonos a personas, a familias, a veces buenos amigos, donde sí hubo una ofensa, sí hubo una situación que hay que perdonar y vale la pena restaurar esa relación. Claro que te animamos a hacerlo. Claro que vale la pena hacerlo. Pero sí es como que asegurarte que tú estás bien. Que tú estás bien. Y que esa persona que vas a dejar en tu vida, que sí está respondiendo a tus no tu exigencias, necesidad. Sí, necesidades. A que me causaste este daño, pero una manera de restaurar. Necesito esto de ti para asegurar que esta relación esté bien, que esté sana, que es algo positivo en mi vida. Porque sí, tristemente nos vamos a encontrar en situaciones donde nos causan daño y no tienen el deseo de cambiar, no tienen el deseo ni de ser perdonados, ni de pedir perdón, ni de cambiar. Hay personas que se la pasan ofendiendo simplemente porque es un estilo de vida. Entonces, ni siquiera te tienes que meter tú en un conflicto
contigo misma de cómo vas a continuar tu relación con esa persona. Como que el No vale peso la pena. their guilt, De la culpa. de su culpa, no No debería es de su ser responsabilidad. sobre tus hombros, no es tu responsabilidad. Y el perdón no tiene nada que ver con eso. Eso es algo que ellos necesitan tratar y algo que ellos tienen y no es completamente diferente o separado a ti Uno al otro. y a Ajá. tu perdón. O sea, Ujú. Ahí es donde hemos aprendido mal el perdón y pensamos que sí, tenemos que envolver por completo a la otra persona cuando ni siquiera tiene la intención, pero no. El perdón se trata de ti y la culpa de la persona que cometió la ofensa se trata de ella. De ella. Y lamentablemente es ahí donde tú tienes que decir, sabes que esta persona ni siquiera reconoce su culpa, ni siquiera reconoce su parte en la situación y piensas que tú tienes también que meterse en eso y va a entorpecer tu proceso de perdonar. Entonces, de liberarte de la carga. Entonces, no tienes que ir ahí. Solo piensa en ti y decir lo que sí es muy necesario es no tratar de buscar una venganza en contra de esa persona, porque ahí es donde tú sí te vas a involucrar en procesos donde te van a hacer daño, te vas a hacer daño a ti misma. De hecho, te vas a convertir casi en la misma persona que te hizo daño. Sí. Porque a eso nos lleva la venganza. Sí. De ser víctimas a ser victimarios. Sí. A causar daño. A causar dolor. Pero porque es algo que estamos buscando, no es algo que hacemos por accidentes. Es como que yo quiero causar daño. Y nos volvemos en esas personas que nos causaron daños a nosotras. Y vamos y hacemos la misma cosa. Y es como que esa no es la respuesta al problema. Entonces también nos ayuda mucho a perdonar cuando sabemos que el daño hacia nosotras fue colateral. O sea, que no fue exactamente que algo se quiso hacer en contra de nosotros, simplemente pues algo pasó y ni modo, yo estaba ahí, yo estaba en el lugar o yo estaba en el grupo o simplemente esta persona es así, pues ni modo, me topé en su vida en un momento. A veces es solamente esa persona que así es. Pero no es exactamente conmigo, sino es con todos. Entonces ni modo, me tocó el mal momento, el mal día, el mal espacio o el mal lugar estar y me tocó, entonces también ayuda mucho de que no necesitas enfocarte mucho en la persona, simplemente es más fácil dejarlo ir. Entonces no te tienes que preocupar por la otra persona. También se nos ha enseñado que perdonar es olvidar y no es cierto. Físicamente, ni fisiológicamente, ni de ninguna manera a una memoria se va a ir de tu vida. Obviamente lo que yo creo se puede enseñar es que no dejes que eso te traiga dolor. Cuando lo recuerdes, que te siga doliendo de la misma manera. Pero de hecho, una de las lecciones del perdonar es que aprendes de la situación. Entonces, ¿cómo te vas a olvidar de algo en lo que necesitas aprender? Entonces, está bien que lo recuerdes y está bien, como te dijimos ahorita, que le llames por su nombre. Esto me sucedió y me sucedió porque, ahí tú puedes decir, porque tenía una relación con una persona que no vi las banderas rojas o porque estaba en tal lugar o porque tomé tal decisión y puedes, a veces no estás tan involucrada, a veces simplemente una persona te quiso hacer daño y ni modo, no tienes que decir siempre por qué, pero que tú puedas decir, pues me pasó esta situación, voy a aprender de ella. Y para eso tienes que acordarte exactamente qué fue lo que pasó y de hecho te puede ayudar a tú no cometer el mismo error y decir, ¿sabes qué? Tal persona se portó conmigo así una vez y yo recuerdo que tanto me afectó, yo no lo voy a hacer. O yo no voy a llevar las cosas a tal grado porque puedo caer en ofender a alguien o en hacer daño como se me hizo el daño a mí. Entonces, no tienes que borrar de la memoria. Eso son recuerdos que se te van a venir a la mente en diferentes situaciones. Y creo que es muy admirable cuando conoces a personas y realmente son una luz en tu vida, están en mucha paz, son felices y no sabes hasta que te dicen lo que han pasado y te quedas así como que casi asombrada de que han llegado a un lugar de tanto perdón y libertad, de que pueden vivir sus vidas de una manera más sanas y más bonitas.
aún cuando pasaron por eso. Situaciones tan difíciles. Y es mucho más admirable una persona así que una persona que está enojada, que está llena de rencor, que está que ya no está construyendo relaciones, que ya no. Sí, que le afectó tanto la vida. Ajá. Que ya no cree en la amistad, ya no cree en el matrimonio, ya no tiene confianza en las personas de diferentes cosas. Y me ha pasado eso, me ha, ¿cómo no puedo decir? Me ha causado esa sorpresa de ver a estas personas que viven amargadas, que viven con rencor y tratan a todas las personas mal, hablan de una forma muy fuerte a los demás, porque tienen una herida. Ya, yo creo que ya entendemos todos esto, ¿no? Las personas que hieren a los demás son personas que están heridas. Entonces es un principio, ¿no? Pero también me he encontrado con muchas personas que pueden recibir tantas y tantas ofensas y le dan la vuelta. Sí, le dan la vuelta a la cara, no sé. Le dan la espalda y no quieren nombrar lo que les está pasando. Lo que dijimos al principio, ¿verdad? Me ha causado, se me hace hasta más normal que una persona esté amargada por lo que le sucedió. Sí. Y me causa más ansiedad estar con una persona que no puede aceptar lo que le ha pasado y ponerle nombre. Y ahí son personas que tienen muy baja autoestima. O sea, son personas que dejan que las atropellen, mujeres que dejan que las engañen una y otra vez y que ni siquiera trataron el proceso de la manera correcta, ni la primera vez, ni la segunda vez, y ya lo saben. O sea, ya saben lo que les ha pasado, ya saben por lo que están pasando, lo han vivido. Por maltrato, ya saben que no se les toma en cuenta, ya saben que se les maltrata emocionalmente, físicamente, económicamente, pero aún así ellas pretenden que están viviendo una vida normal y feliz. Y me ha causado, yo creo, más ansiedad tratar con estas personas que con las personas que están amargadas, porque al menos ellos saben lo que... Al menos están viviendo el dolor de lo que les sucedió, pero ignorarlo por completo. Y yo creo que es parte de nuestra cultura el no confrontar las situaciones. O sea, así crecimos, como no hablando de eso, no hablando de eso no se habla. Sí, de las situaciones. O esto me pasó, sí, cállate, no digas nada. Eso pasó, tienes que orar. Sí, sí. Orando se quita todo. Sí. No, es verdad que en todo hay que poner la oración, pero es necesario realizar procesos de comportamiento, procesos dinámicos para poder lograr una libertad en el perdón. Entonces, no todas las situaciones se tratan simplemente pensando en ellas, sino que se tiene que tomar acción, se tienen que tomar pasos y se tienen que tomar decisiones. Y ahí otra vez estamos ahondando en eso, pero ahí es donde nos cuesta a la mayoría de nosotras. Y por eso estamos cargando a veces con ofensas, tras ofensas, tras ofensas, tras ofensas. Queremos evitar esa responsabilidad de la que dabas al principio. Es que si yo acepto que mi esposo me está engañando, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿A dónde me voy a ir? O simplemente, está bien aunque te hagas esas preguntas, pero el simple hecho de no querer confrontarlo, de no decir no, o hay que parar esto, o por qué está pasando esto en nuestra vida. Mejor me quedo viviendo así. Sí. Entonces es difícil que me sigan tratando mal, que me sigan ofendiendo. Entonces no es necesario. También porque siempre hay un dicho, ni me acuerdo cómo se dice en inglés, pero de que, it's like the devil you know is better than the devil you don't know. Como que las cosas malas que las es mejor malo conocido que bueno por conocer. Se dice en español, ¿no? Pero también son cosas de la cultura para tapar algo. No te conformes. O sea, no te conformes con dichos, no te conformes con comportamientos, no te conformes al nivel de vida que tienen las personas mediocres, porque la verdad de eso hay mucho y cómo nos ha causado daño. Y en nuestra cultura está eso, la parte de no tratar con situaciones, de no confrontar situaciones, y ahí es donde mejor vivimos, ahí sí donde mejor vivimos siendo ofendidos, vivimos siendo maltratados, vivimos siendo pisoteados a veces y no queremos ponerle nombre. Y es como que Jesús pone tanta énfasis en tu corazón,
Como que para él lo que le preocupa es cómo está tu corazón. No es cómo te ves, no es cómo las otras personas te miran, no es como que lo exterior, es como que cómo está tu corazón, cómo estás tú, cómo está tu alma, como qué es lo que sientes, qué es lo que estás viviendo, como es mejor como que verte que estés bien, que quedarte en esa situación, que enfrentar el dolor en tu corazón, lo que estás batallando. Y ahí es donde el perdón tiene su peso. Se trata de ti y ponle nombre a las cosas. O sea, de ahí del dolor de tu corazón, ponle nombre. Ponle nombre al esposo adúltero. Ponle nombre al esposo abusador. Ponle nombre a la amiga, ¿qué se puede decir? La amiga que está hablando mal de ti. Ponle nombre a la amiga que no te trata con respeto. Ponle nombre a la familia que no te amó lo suficiente, que no te respetó lo suficiente. Ponle nombre. Después de eso, ya tú tienes la habilidad de decidir, ok, ¿cómo voy a actuar? Sí. Pero no suprimas el dolor, no suprimas la falta hacia tu persona, porque eso te va a evitar que puedas perdonar. Sí. Y una vez que ya decides perdonar, sabes que sí me pasó esto, sí me sucedió esto, necesito entrar en un proceso de perdón. Y yo he visto, yo muchas veces, en muchas ocasiones me sentí con la responsabilidad de que una persona se portaba mal conmigo, pero para no hacer un problema más grande, pues no digas nada. O sea, tú pórtate como una buena cristiana. Sí. Y ya. Y eso te ayudaba en un ratito, pero después, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si tal persona se portó mal y luego aparte sigues viendo a esa persona y se sigue portando mal? Y es como, la responsabilidad de que todo esté bien recae en mí. Sí. Entonces yo aprendí eso y es como, no, ya no. O sea, ya no voy a tomar responsabilidad para tapar faltas de otras personas. O sea, si las personas se portan mal, tengo que ponerle nombre. Tengo que decir, esta persona se está portando mal y ya no es mi responsabilidad no hacer el asunto más grande. Aunque no deseo hacerlo más grande, pero simplemente tengo que llamarlo por su nombre. Sí. Entonces, esta persona es una persona problemática, es una persona que no ha tratado con situaciones en su vida, por eso necesita estar tratando mal a las demás personas y a veces, pues, ni modo. Nos tenemos que encontrar y tienen que pasar estas situaciones, pero hablando en general, hay una carga en una persona, a veces se le da a la persona como, tú no hagas las situaciones más grandes, él ya hizo esto y tú quédate callada. Y ahí es donde pasan abusos, donde suceden atrocidades, regularmente a niños, tristemente, o a personas inmaduras que no saben cómo reaccionar y como tú no lo hagas más grande. O la esposa que está siendo engañada, que está siendo abusada y es como, muchas veces me ha tocado escuchar esto como, tú no destruyas un matrimonio. Sí. Y es como, cuando ya lo destruyó. Ya está destruida. O sea, no. Sí, la otra persona ya destruyó. La otra persona, como, no traigas pecado divorciándote, no traigas pecado a tu vida. Pero es que la otra persona ya trajo un montón de pecados. Sí. Ya trajo divorcio. Ya trajo el requisito, ya trajo las situaciones. Como que ya quebró the vows. Ajá. ¿Qué hizo frente a Dios? ¿Qué hizo frente a tu familia? A ti. Eso es como que. Y es como porque el peso está sobre ti. Ajá, y el peso lo ponen sobre la mujer, como tú no destruyas un matrimonio, tú no traigas destrucción a una familia y pecado de divorcio. Y yo sé que es un tema muy difícil y tiene toda una situación que tratar, pero me ha pasado mucho caer y tienes que perdonar, porque Dios dice que tienes que perdonar las ofensas. Pero eso es lo que... Porque mucha gente usa eso, que Dios dice, y lo también dice que Dios puede restaurar tu matrimonio. Y para mí es que Dios tiene el poder de restaurar todo. Y eso es en el matrimonio, eso es en el divorcio, eso es afuera del matrimonio. O sea, el decir que el Dios tiene el poder para restaurarte, pero solo si te quedas en tu matrimonio, eso no es creer que Dios tiene el poder. Eso es como que poner como que Dios tiene el poder solo si lo hace como yo pienso que lo tiene que hacer. Es como que Dios puede restaurar
Cualquier cosa. Cuando la Cualquier gente cosa. tiene la voluntad y Sí. hace los pasos Ujú. necesarios, Sí. entonces está bien si tú dices, sí, yo puedo perdonar, puedo aceptar una carga de perdonar, pero tienes que poner, la otra persona tiene que tomar su Sí. parte, su Porque sí, responsabilidad. es una relación, o sea, Ujú. como que tiene que haber a two-way street. Sí, y luego la familia también, como si es tu familia, tú tienes que perdonar. Sí, es verdad, otra vez, tienes que perdonar por ti, por tu bien, pero no necesitas estar apegado a una relación, a veces aunque sea familia. Y obviamente entendemos la situación de que cuando hay reuniones familiares y ni modo, tienes que toparte con una persona, claro, portarte de una forma educada, de una forma respetuosa por el evento, por toda la familia, pero no necesitas continuar una relación con una persona aunque sea tu familiar, si sabes que te está causando daño. Sí. O sea, no tiene que ser así. Es que sí, es como que esas enseñanzas que La familia es lo dañan. primero. Sí, No es cierto, la familia no es lo o primero. así como que los que son mayores son autoridad. Y es Ujú, así como que, y ujú, eso es lo que causa como que el abuso en los niños, en pensar de que no pueden decir, que no pueden, they ujú. can't stand up for themselves porque es alguien que es mayor de edad, y que Es es un altamente, adulto, un es adulto, señor. pero es así como que Ujú. no, o sea, simplemente porque alguien es adulto no significa que es maduro, que es sabio, que no daña, que Que no es una puede causar persona de dolor. confianza Sí, para tratar exactamente, a y tus es hijos. como que, Ajá. Y cuando digo la familia es lo primero, me refiero obviamente a familia, esposo, hijos, claro que sí es lo primero. Me estoy refiriendo más a familia de origen, cuando ya tienes tu propia familia y los tíos y los primos y los abuelos y todavía siguen con ese statement. Me estoy convirtiendo en ti. Pero con esa declaración, como nos tenemos que juntar todos los primos y todos los tíos y todo, y la familia debe ser lo primero, no, ahí ya no es lo primero. Y menos usando eso para causar daño a una persona. O sí, o sea, para como no, que, para mantener como que esa excusa de que lo puedo seguir haciendo porque somos familia. somos muy, ya. Si yo tengo que seguir perdonando y seguir soportando dolor porque es familia, no, No. no, de la familia extendida, los que quieran, los que sean amigos, van a ser amigos. Y familiares, obviamente que siempre vamos a ser, pero aún en eso hay personas con las cuales tú te llevas más y Sí. con las cuales no. Y con todas tratar con respeto, pero cercanía y querer restaurar una relación cuando sucede una cosa, eso es elegible, eso lo puedes elegir. Entonces, no es automático que porque es familia, todo tiene que estar siempre Sí. de la misma manera si sucedió una ofensa, ¿no? Entonces, Ujú. sí hay que perdonar, pero no continuar Sí. con la relación. Y es como que, y creo que el perdón, cuando lo haces de una manera genuina y honesta y pasas por el proceso, como que te da la fortaleza y la habilidad de aún estar en esos espacios con esa otra persona y tener como que el respeto, tener como que sentirte bien y Ajá. no estar así como que pensando esto pasó, esto pasó, esto pasó y Sí, estoy. sí, y sí que bueno, espero que sean personas, de esas personas que realmente no son de las que están continuamente haciendo lo mismo, porque eso sí es difícil. Es difícil. Estar en un espacio donde tú no sabes cómo la otra persona va a reaccionar cada vez, no es, sí, es muy estresante, entonces, y no lo tienes que pasar, no tienes que vivirlo. Entonces, ahí es donde ninguna víctima está obligada a estar donde estuvo su ofensor. O sea, ninguna persona debe de ser responsable de estar en el mismo espacio. Pero obviamente ahí es donde entran los procesos. ¿Qué tal fue la ofensa? ¿De qué tamaño? ¿Quién es la persona? Obviamente por eso ahí es donde tú necesitas entrar en un proceso de analizar situaciones y decir qué yo quiero para mi vida. Si es necesario cortar, hay que cortar. Pero si es necesario simplemente no tener una relación, pero puedes estar con una persona y convivir a veces y está bien. Y luego, si es necesario restaurar en las relaciones importantes, que claro, obviamente eso lo animamos y queremos. Y ahí es donde Dios triunfa en medio de una situación, cuando las partes, la que ofende y la que perdona, tienen la actitud correcta y hacen lo necesario. Y ahí es donde el perdón es bonito. Ahí es donde el perdón Cuando tiene su todas las máximo. partes, Ajá. el ofensor y El, ofe- el, ¿cómo se dice?
no, El ofendido y el ofensor. ajá, los dos trabajan y como que Y ahí es donde, ajá, y es por eso que la historia del hijo pródigo es tan bonita, Sí. porque están los dos, está el hermano, ¿no? Que no quiso entrar en la escena, pero por eso es tan bonita la historia del hijo pródigo, porque cada quien puso su su parte. parte. Y ahí es donde se elevó el perdón. Ajá. Ahí es donde Dios elevó su nombre, se elevó su esencia, porque cada quien puso su parte exactamente como la tenía que poner. Ujú. Entonces, cuando eso no sucede, no, es difícil. Es difícil y no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad reconciliar algo donde la otra persona no está poniendo su parte. Y fíjate, pensando en el hijo pródigo, el padre siempre estuvo en la posición correcta, esperando a que el hijo llegara. Y luego el hijo arrepentido hizo el clic. Sí. Entonces ahí es donde el ofendido o la víctima está dispuesta a perdonar, pero si la otra persona no hace el clic, no te sientas Sí. con responsabilidad. Hay que entrar en otro proceso entonces, hay que tratar otras cosas, entonces hay que ver qué se tiene que hacer, pero no te sientas con la responsabilidad. Me imagino que aún con el hijo fuera en la otra ciudad, como que aún así el papá perdonó Ajá. y estaba perdonado y Ujú. podría haber una vida donde el hijo nunca regresó, pero el padre siempre perdonó. Ujú. Y es como que no hubo una reconciliación, pero sí hubo perdón. Ajá. Y es como que sí es posible, puede haber perdón y no necesariamente reconciliación, porque la restauración de una relación no puede pasar si la persona que se fue no regresa Que y cometió la falta. no cambia, no pide perdón, no Ujú. está con esa como que Ujú. sentimiento de reconciliar, o sea, y obviamente en la historia vemos como las dos partes hicieron su parte. Entonces sí funcionó, pero sí como que sí. Sí, y obviamente ahí ya se pueden salir muchas enseñanzas, porque si tú sabes que una relación vale la pena, aunque tú hayas sido la parte ofendida, tú tienes obviamente, claro, el derecho de buscar y decir, oye, ¿por qué me ofendiste? Me hiciste daño y yo sí quiero tener una relación contigo. O sea, yo sí quiero ser tu amiga o tu amigo, yo sí quiero seguir en este trabajo, yo sí quiero seguir en este negocio, pero sucedió esto. Claro que tienes tú, cuando tú eres fuerte Sí. y tienes una autoestima bien construida, claro que tú puedes Pues, buscar y tomar la iniciativa y ver qué fue lo que sucedió. Sí. Y hablar sobre la situación, aunque tú pudieras decir, yo tengo que esperar a que se venga a mí o a que la otra persona tome la iniciativa, ¿no? Cuando tú eres fuerte, que eso es una característica del que perdona, es una fortaleza, no es una debilidad como lo hemos pensado en algunas ocasiones. Entonces tú misma puedes tomar la iniciativa. Hey, me hiciste esto, hey, me dijiste esto, o supe que estás haciendo esto, o esta situación está pasando en nuestra relación o en nuestra vida. Entonces, tú tienes el derecho a eso y si se da también, qué bueno. O sea, ahí es Dios y ahí es donde tú estás dando un paso extra o algo más extra, pero como siempre, que tú te sientas que tú puedes llevar ese peso y no te afecta. Sí, sí. Pero si tú dices, yo he tenido que perdonar tal cosa, pero no se me reconoció en esto, pero se olvidó tal persona de pedirme disculpas de esto, pero siguió haciendo lo mismo. Entonces ahí ya el asunto no es el perdón, ahí se tiene que parar un poco eso y se tiene que tratar otra vez el asunto. O simplemente si es una relación que vale la pena Sí. mantener. Si no dices, pues sí me pidió perdón, pero pues a medias o no lo hizo bien, está bien, sabes que si tú dices, mejor voy a poner mi distancia y mis límites y ya, está bien, no Sí. no tenemos que Es que llevarnos al ahí. igual como decirte perdono solo son palabras, al igual el pedir perdón solo son palabras. Ujú. Y si no son palabras que causan cambio, al final no eran reales. Y es como, aun si la otra persona te pide perdón, es que tiene que haber Ujú. un proceso Un también. proceso, ajá. Y obviamente nuestro deseo es que el perdón tiene que ser Sí. parte de nuestra vida en todo el tiempo, pero también el perdón tiene que ser parte de lo que nosotros hacemos. O sea, no podemos ser en la vida víctimas todo el tiempo, sino nosotros también hacemos daño y tenemos que pedir perdón.
Y el tratar con esos procesos de perdonar nos tiene que ayudar a nosotros también a pedir perdón. Y decir, oye, yo me acuerdo que cuando yo lo hice y yo causé tanto dolor, híjole, estoy causando este dolor, tengo que pedir disculpas. O sea, a mí me dijeron eso una vez y ahora yo lo dije y se me salió. Sí. Híjole, tengo que pedir disculpas porque yo sé lo que se siente. O se portaron así conmigo y yo me porté así en un mal momento de debilidad, de que no supe qué hacer o que actué mal. También me comporté igual o parecido. Estoy causando dolor. Sí. Tengo que pedir disculpas y aceptar también, ni modo, cuando a nosotras se nos ponen límites por algún error que hemos cometido. Ajá. Y decir, híjole, ni modo, la regué con esta amiga, con este amigo, con este familiar, con este trabajo, con esta situación y ni modo. Sí. Ahí es donde entra la autoaceptación. Cometí un error y estoy aceptando las consecuencias. Sí. Ya pedí perdón, pedí disculpas y la otra persona no quiere continuar. Yo no puedo manipular la situación y decir, perdóname, restáurame y llévame a la misma posición. Porque ya estamos haciendo otra falta. Ninguna persona tiene la obligación de restaurar la posición en su vida. Sí. Perdonar sí, pero de llevar a la misma posición, no. Entonces, y a veces también como que creo que tocamos un poquito esto al principio, que a veces hacemos las cosas muy grandes y realmente no son, porque sí me han tocado muchas amistades donde me han hecho algo que me duele y luego como que lo platicamos y como que me doy cuenta que ellos ni sabían que estaban haciendo algo. Y como que al platicarlo, como que fue como que entendieron lo que pasó, yo entendí lo que pasó. Y siempre es algo muy bonito cuando seguimos con la amistad y ves que ahora están como que muy conscientes de cosas de no cometer el mismo error. Ajá, y también en el matrimonio. A mí me ha pasado que yo me ofendo por algo, pero resulta que mi esposo no tenía idea de que me estaba haciendo daño, porque no sabía que eso a mí me afectaba, porque no sabía, simplemente hay confusiones y es válido aceptar cuando realmente fue ahí es donde no fue dirigido a mí, fue simplemente una situación que yo tomé por mi trasfondo, que yo tomé porque en ese momento a mí me hizo daño, pero realmente no era, pero tenemos que estar abiertas como a muchas opciones. Como que estar abiertas a la comunicación, porque a veces, especialmente en el matrimonio, nos ponemos en una posición de que you should have known, que yo me sentía así, como que ¿cómo no puedes saber? Tú ya deberías de saber eso y pues... Tenías que saber que se me antojaba esto y no me lo trajiste. No. Es como que las personas no pueden leer tu mente y aunque a veces como que, aunque sientas que you should have known that, a veces es como que comunicarlo y decir, hey, esto va así. Sí, a veces, digo, son tantas cosas que quisiéramos decir, pero a veces, tristemente, vamos a pasar por situaciones donde nos vamos a sentir solas y muchas veces va a ser mejor. A veces porque llegan a pasar estas historias o estas experiencias de vida donde las personas a nuestro alrededor no son buenas para nosotros. Puede ser la familia, puede ser las amigas, puede ser el lugar donde trabajamos y nos encontramos en una situación donde si tomo decisiones, si me pongo yo primero y realmente me están afectando, o sea, realmente es un daño en contra de mi vida, tengo que tomar decisiones y me voy a ver sola. Sí. O me voy a sentir que estoy tomando decisiones muy drásticas, pero son necesarias. Deseamos que nunca te pasara esto, pero si te llegara a suceder, claro que tienes que pensar en ti misma y tu propia vida, tu propia fortaleza te va a llevar a encontrar otras personas que te van a sostener en tu vida, que vas a tener otro trabajo, vas a tener otras personas que van a tomar lugar, a lo mejor no otra familia, pero las cosas pueden cambiar y pueden mejorar, pero siempre, siempre es bueno que pienses en ti. Sí. Siempre. Y nunca te sientas manipulada a perdonar cuando no están las cosas correctamente puestas sobre la mesa, cuando no ha habido los cambios necesarios, cuando no ha habido los pasos necesarios, no tienes que hacerlo, pero te deseamos de todo corazón que el perdón sea parte de tu vida, de la vida de
de ti para otras personas y de otras personas para ti, y que quisiéramos, ¿verdad? Que nadie tuviéramos que pasar por situaciones difíciles. Pero cuando eres una persona que quieres lo mejor para ti y para los demás, no tienes que estar pidiendo perdón ni todo el tiempo, y difícilmente personas están haciendo ofensas a tu vida. Entonces, por eso es bueno estarnos cuidando, estar Sí. Analizando nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros comportamientos, los comportamientos hacia nosotros, y evitamos a veces que se tengan que dar esas situaciones donde se tiene que caer en un proceso difícil de tener que hablar situaciones y perdonar y pedir perdón, a veces a medias, a veces de una manera incorrecta, pero el perdón obviamente solo recuerda esto, se trata de ti. Que tú estés bien, que tú te cuides, tus pensamientos, tus sentimientos, tu mente, tus emociones, que tú trates con el rencor, que tú trates con el dolor que tienes, y si son heridas que ya llevas por mucho tiempo, trata con ellas y acepta lo que te sucedió y trata de dejarlo atrás para que puedas estar libre, porque el perdón te libera, el perdón te hace libre y te hace feliz, te sana, te prepara para tener nuevas relaciones, te prepara para ser una persona que puedas encontrar la felicidad en vez de la parte negativa, la parte positiva en las situaciones que nos suceden a diario, ¿no? Entonces, el perdón es verdad, tiene una riqueza tan grande, pero tenemos que tomarlo de la manera correcta. Y siempre tomadas de la mano de Dios. Siempre Dios nos va a llevar en oración, siempre teniendo ese momento íntimo con Dios cuando estamos pasando por una situación difícil. Él nos va a ayudar y nos va a dar la perspectiva correcta de qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cómo tenemos que actuar, ¿no? Es recordar que el perdón no se trata de qué es lo que la otra persona merece, no se trata de olvidar, no se trata de justificar, no se trata de la otra persona, no es, lo dijimos mucho ya, pero se trata de ti, y es porque queremos que la falta de perdón puede hacer que nuestra vida sea como que una prisión de ese dolor, de recordar y de revivir y dejar que esas cosas controlen nuestras vidas, pero el perdón es bueno y es necesario para nuestras vidas. Y es lo único que realmente nos puede llevar a dejar ir esas cosas que nos hacen daño. Nos hacen daño. Las emociones. Y va a ser difícil, es un proceso. A veces te va a tomar años. O toda la vida. Pero lo que realmente deseamos es que el perdón no sea algo que sientas que lo tienes que hacer en ese momento, que tiene que ser automático, que tiene que ser algo incondicional para traer alivio a otra persona o traer alivio a tu matrimonio o una relación o una situación, sí. Lo que, como lo hemos dicho, es como que la responsabilidad no está sobre tus hombros, o sea, no. Especialmente si la ofensa fue específicamente contra ti, no es tu responsabilidad como que quitar la culpabilidad o de aliviar esa culpabilidad de alguien más. El perdón es es a tool for you, para ti, y no es una herramienta para ti. No es para it's not to build someone else up. It's to build yourself up. Ok, pues hay muchas cosas, como siempre, los temas son tan interesantes, y danos tu comentario si tú quieres enseñarnos algo, si tú quieres mandarnos un mensaje en privado de alguna situación donde tú has pasado y tienes que perdonar o estás batallando para perdonar todavía, mándanos un mensaje y ayúdanos con tus comentarios si quieres decirnos qué tú entiendes sobre el perdón. Sí. Recuerda que todos estamos aprendiendo. Sí. Y pues hemos aprendido cosas en la vida, pero vamos a seguir aprendiendo más sobre perdonar y cómo hacerlo de la manera correcta. Y pues te deseamos lo mejor. Te deseamos, si tienes cosas que perdonar, que las puedas perdonar libremente. Si tienes cosas por las cuales pedir perdón, que puedas hacerlo también libremente y de una forma ya libre, y que puedas tomar la parte que te corresponda o la responsabilidad que te corresponda. Y eso también ayuda
ayuda mucho. Pedir perdón ayuda mucho a perdonar. Sí. Entonces, y viceversa, ¿no? Entonces, pues te deseamos lo mejor. Así que nos vemos en el siguiente podcast para seguir aprendiendo juntas. Y te mandamos un abrazo fuerte, grande y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.